Hola Venezuela, bienvenidos a la edición número 1 desde el Orinoco. Aquí estamos en este gran paisaje natural, este hermoso río Orinoco, la tercera afluente de agua dulce más grande del mundo, donde se conjugan todos los elementos, tanto el agua, el fuego, la tierra y el aire. Vamos entonces a dar inicio, como les habíamos prometido, este segmento que tiene que ver con el análisis político de las informaciones y noticias que suceden en Venezuela. El debate sobre el votar o no votar en Venezuela está abierto. Hoy Enrique Capriles Radosky, quien es también uno de los firmes líderes de la oposición democrática en Venezuela, ha afirmado que con no votar no se logra absolutamente nada. Así han sido las palabras de Enrique Capriles Radosky. Por otra parte, tenemos entonces al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, del partido Un Nuevo Tiempo, quien, por cierto, el partido Un Nuevo Tiempo ha sido de partido nacional, ha sido por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, tras haber sacado menos del 1% de la votación nacional, ha sido entonces considerado ahora como un partido regional. Manuel Rosales también, quien apoyó con su tarjeta a Edmundo González, con la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo, ha renunciado a la plataforma democrática nacional que no apoya esta convocatoria a elecciones y que llama a la abstención. Sin embargo, Manuel Rosales ha fijado su posición de que hay que defender los espacios en Venezuela. Frente a esto, vamos entonces a debatir, a hacer un análisis sobre esta situación, si conviene votar o no votar, un tema que hay que debatir bastante y que tienen que debatir bastante en la conciencia los venezolanos. Si nos vamos al hecho de que votando hemos logrado, quiero decirle que votando hemos logrado muchos espacios en Venezuela. Por lo menos le pongo como ejemplo un caso del estado Bolívar, donde en el municipio bolivariano del estado Bolívar la oposición alcanzó con el alcalde Jorge Arciniega el triunfo en las pasadas elecciones de alcalde. Hoy el pueblo del municipio bolivariano de Angostura se prepara para dar la pelea y poder entonces seguir con esta conquista, seguir en este espacio que los ciudadanos han recuperado y que este alcalde, que a mi consideración ha sido uno de los mejores alcaldes que tiene el estado Bolívar, así está comprometido y sigue comprometiendo su gestión de trabajo con el pueblo del municipio bolivariano de Angostura. Por decir, ese es un ejemplo positivo que nosotros podemos poner en el caso del estado Bolívar, por lo que cuando lleguen las elecciones de alcalde vale la pena en el municipio bolivariano Angostura ir a votar, pues, ¿no? Si ponemos ese hecho como ejemplo, también hemos escuchado muchos zulianos que decir que más allá de las cosas, la zulianidad es otra cosa y que el Zulia va a luchar por ese espacio también que tienen las fuerzas democráticas y que no desean volver a lo que fue los gobiernos anteriores del Partido Socialista Unido de Venezuela en esa región. Capriles también sabemos que es un líder de la región del estado Miranda, donde tiene una alta influencia y también tiene la línea de recuperar los espacios. Hay alcaldes en toda el área metropolitana de Caracas del partido Fuerza Vecinal quienes han llevado a cabo una excelente labor al frente de esas alcaldías y que bien merecen también, como ellos dicen, de que se defienda esos espacios a favor de los ciudadanos. Pues claro, los ciudadanos siempre tendrán la última palabra. Entonces, sobre este contexto tenemos muchas cosas que decir. Por supuesto que ustedes deben de entender también que dentro de este análisis trato de ser lo más moderado posible. Recuerden que sobre mí recae una medida cautelar y que ejercer el periodismo y la comunicación en Venezuela es la profesión más peligrosa. Pero si nos vamos al caso de votar, votamos el 28 de julio. Y aunque muchos puedan decir de que esa votación no valió la pena, bueno, también esa votación quien está, digamos que un poco cuestionada
porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela hasta esta fecha no ha dado los resultados. Al presidente Nicolás Maduro, en las ruedas de prensa internacionales y medios nacionales siempre se le ha preguntado sobre los resultados electorales, y él ha afirmado que en Venezuela hubo un ataque contra la estructura del Consejo Nacional Electoral, un ataque mediático, dice él, un ataque donde se bombardearon todos los sistemas de la plataforma del Consejo Nacional Electoral, y que eso no ha permitido hasta ahora de que se puedan dar resultados en Venezuela. Eso lo ha manifestado el presidente Nicolás Maduro abiertamente. Frente a otro contexto que nosotros tenemos que señalar en Venezuela, también tenemos el caso de que un sector bastante importante de la oposición dice de que en Venezuela se cometió un fraude electoral, pero eso tienen las actas, han podido recorrer el mundo denunciando esta situación, pero gracias a que se ha logrado votar, gracias a que se votó, fue que ellos pueden tener esos resultados. De manera que el tema que estamos manejando, que si es votar o no votar en Venezuela, es un tema realmente que hay que debatirlo bastante con los venezolanos. Ahora bien, Venezuela, muchos venezolanos también dirán, pero es que no hay condiciones para ir a unas elecciones en Venezuela. Sin embargo, el 28 de julio los venezolanos fueron a inscribir, un sector de la oposición venezolana fue a inscribir a María Corina Machado, quien fue la candidata electa en unas elecciones abiertas y primarias que convocó la Plataforma Unitaria Democrática Nacional, quien posteriormente a su elección fue inhabilitada para poder ser candidata a la presidencia de la República. No se pudo inscribir. A la Plataforma Unitaria Democrática le dio a María Corina Machado todo el respaldo para que ella escogiera quién iba a ser su sucesora, y ella escogió por la licenciada Corina Yori, quien nunca pudo entrar, ni siquiera llegar a las puertas del Consejo Nacional Electoral. En vista de esto, la tarjeta habilitada por la Plataforma Unitaria Democrática Nacional había inscrito un candidato tapa, que es Edmundo González, quien finalmente, por estar ya inscrito, fue el que terminó siendo el candidato de la oposición democrática. Hay que destacar que la licenciada Corina Yori estaba perfectamente habilitada para poder inscribirse y no se pudo inscribir, como lo hemos señalado también. Entonces nos preguntamos, ante este escenario que se dio en Venezuela, se fue a las elecciones y la oposición democrática llamó a participar en esas elecciones en Venezuela. Entonces la pregunta, ¿había condiciones en aquella oportunidad? Usted entonces, bajo este análisis, el análisis que usted mismo saque de sus propias conclusiones, se dará la respuesta si hubo o no condiciones para ir y participar en esas elecciones. ¿Hay condiciones en este momento? Usted también sabe que en el análisis que usted está realizando, si hay condiciones o no en este momento para ir a votar en unas elecciones que se convocan para elegir candidatos a gobernadores, diputados al Consejo, a legisladores, a los consejos legislativos, y también los diputados a la Asamblea Nacional. Son todas estas inquietudes. Nosotros tenemos nuestras propias respuestas a estas interrogantes, pero en definitiva hacemos este análisis para que sean ustedes, los venezolanos, los que saquen sus propias conclusiones con estos análisis que estamos haciendo en este segmento de la Zapa del Orinoco, desde el Orinoco. Bueno, entonces este tema, como les dije, tiene que ser ampliamente debatido por los venezolanos. La importancia de poder escoger si ir o no a votar. También hemos visto partidos que pertenecen también a la oposición, que muchos llaman oposición judicializada o oposición alacranizada, que tiene muchos epítetos que le han creado los venezolanos a esta oposición, y sin embargo ellos muestran una preocupación, y esa preocupación también la muestran mucho, que es la preocupación de la abstención. Bueno, si en Venezuela sacamos que los resultados que se dieron en Venezuela, que dio el Consejo Nacional Electoral del último
cuando anunció el triunfo del presidente Nicolás Maduro, que votaron alrededor casi 12 millones de personas, tanto por el candidato Nicolás Maduro como por el candidato Edmundo González. Entonces, con la participación del gobierno no deberíamos entonces de preocuparnos por la abstención, ni tampoco los partidos de la oposición, de esta oposición judicializada o alacranizada, deberían de preocuparse, ni tampoco tocar el tema de la abstención, porque de acuerdo a esas cifras oficiales no ha habido abstención en Venezuela. Ahora, si les preocupa la abstención en Venezuela, es porque entonces realmente esa abstención está allí a la vista, y lo que el sol no se puede tapar con un dedo. Todo eso nosotros estamos claros en esta situación. Si se hacen las elecciones de gobernadores, alcaldes, el 27 de abril se realizan y hay una alta abstención en Venezuela, entonces podemos decir que esta protesta de los venezolanos va a dar mucho que hablar, porque entonces podríamos dentro de los análisis decir que la oposición que lidera María Corina Machado entonces habría realmente triunfado en Venezuela, si ese escenario se da. Si por el contrario la gente sale a votar masivamente y salen los partidarios del partido de gobierno, bueno, entonces habrá que hacer un análisis sobre esa situación. El gobierno movió a todos sus simpatizantes, la estructura del gobierno salió a votar y por supuesto lograron el triunfo en esas elecciones. Claro, también hay que detallar que en Venezuela yo me quedo sorprendido cuando veo ahí algunos procesos allí para escoger, que han llamado para escoger proyectos comunales, todo, y lo único que yo veo es a los medios oficialistas que dicen que los centros de votaciones han estado full. Yo los he recorrido y no he visto a nadie votando, pero sin embargo, bueno, siempre queda el derecho a la duda. A lo mejor los centros que yo recorrí no votaron nadie, y a lo mejor los medios oficialistas en el estado Bolívar fueron y recorrieron esos centros de votación y vieron mucha gente en centros de votaciones que yo no vi. Todo es posible, todo es posible. Bueno, Venezuela, les habló Gilberto Reina. Esta es la primera edición desde el Orinoco y seguiremos entonces conversando en este espacio de participación y opinión política sobre los temas que están ocurriendo en Venezuela. Hoy hablamos sobre si votar o no y sobre el tema de la abstención. Hasta una nueva edición, Venezuela. La Zapa del Orinoco, donde todos se expresan.